Buenas tardes, muchachos. Fíjense, para la clase de hoy vamos a hablar de un tema que reviste mucha importancia para determinar el progreso de una reacción química. Fíjense que en las clases anteriores nosotros, cuando planteábamos una ecuación química, colocábamos nuestros reactivos del lado izquierdo de la reacción de la ecuación química y del lado derecho de la flecha colocábamos los productos. Bien, y, y asumíamos que la reacción ocurría. Esta reacción, por supuesto, hablábamos de un rendimiento teórico, un rendimiento real. Previo a eso habíamos balanceado para determinar todos estos rendimientos. Pero, ¿qué tan rápido sucede esta reacción? ¿Son todas las reacciones o todos estos procesos, todos estos cambios químicos ocurren a la misma velocidad? ¿Son igual de rápidos? ¿Tienen el mismo tiempo? Eso lo vamos a determinar hoy y vamos a ver cómo las reacciones químicas tienen diferentes velocidades o rapidez. Y esos son los términos que vamos a aclarar muy bien durante la clase de hoy. Bien, entonces vamos a ver lo que es la rapidez de las reacciones químicas, lo que quiere decir que vamos a estudiar lo que es la cinética química. Y el término cinético, el cual ustedes deben estar familiarizados en sus clases de física, el término de cinética se refiere a movimiento, movimiento. Desde el punto de vista físico, eh, el- la cinética o se refiere, por supuesto, al movimiento, pero cuando hablamos de velocidad desde el punto de vista físico, no quiere decir más que la velocidad con la que se traslada un objeto en un determinado tiempo. Esta velocidad, por supuesto, se mide en línea recta prácticamente y la podemos medir en vectores. Pero en química no es así, porque las moléculas, cuando están en una reacción, no se trasladan, no se transportan, no se mueven en línea recta, ya se mueven en todas direcciones. Imaginémonos en un recipiente donde tenemos todas unas moléculas o unos átomos que van a reaccionar. Ellos no van a ir en una dirección, ellos van a estar en todas direcciones desplazándose en un movimiento muy rápido, ¿ok? Para producir esa reacción química. Bien, ese movimiento rápido, esa velocidad, esa rapidez es la que nos va a permitir determinar qué tan rápida ocurre una reacción. Y por supuesto en una unidad de tiempo. Bien, entonces la cinética química es el área de la química que se ocupa del estudio de la velocidad o rapidez con la que ocurre una reacción química. Entonces ya sabemos que cinética es movimiento o cambio. ¿Ok? Entonces, la cinética se va a referir a la rapidez de reacción. Y esto aquí es muy importante y lo vamos a diferenciar de lo que es la velocidad. ¿Por qué? Recuerden que velocidad se refiere a un movimiento en línea recta, un movimiento que podemos medir en vectores. La rapidez, no. ¿Ok? En química no podemos hablar de velocidad. ¿Por qué? Las moléculas, como ya les dije, no van en línea recta, van en todas direcciones. Entonces, es mucho mejor o es más correcto hablar en términos de rapidez de reacción. Aunque nos vamos a encontrar en la literatura el término velocidad. ¿Ok? Pero debemos estar conscientes que lo correcto es hablar de rapidez de reacción. Y bien, esta rapidez de reacción va a representar el cambio en la concentración, bien sea del reactivo o del producto, con respecto a una unidad de tiempo. Esta unidad de tiempo generalmente es el segundo. ¿Bien? Y la concentración es un valor con el cual ustedes van a estar trabajando en la química de cuarto año, que se refiere a los moles
que están contenidos en cierto volumen, generalmente litros. ¿Ok? ¿Cómo varía esa concentración de moles con respecto a esa unidad de tiempo que es el segundo? Por supuesto, si hablamos de reactivos, esos reactivos van a ir disminuyendo a lo largo del tiempo a medida que progresa la reacción. Y si hablamos de productos, esos productos van a ir aumentando a lo largo del tiempo, ¿ok? Eh, Mientras va progresando la reacción. Entonces, ¿por qué estudiar la rapidez de una reacción? ¿Qué importancia tiene? Bien, siempre ha existido esta curiosidad de saber por qué las reacciones ocurren a diferentes rapideces. Eh, ¿Por qué cuando colocamos ciertas moléculas a reaccionar, la reacción ocurre al instante? ¿Por qué por el contrario hay otras que ocurren en un tiempo mucho mayor? Porque hay unas que no es necesario suministrarles energía, por ejemplo calor o luz. Hay otras que por el contrario, sin necesidad de calor ni de luz, pues ellas suceden espontáneamente. Recordemos la reacción que vimos en el laboratorio entre el nitrato de plomo y el yoduro de potasio. Fue una reacción al instante. No hubo necesidad ni de calor ni de luz. La reacción simplemente ocurre. Las moléculas de las dos sustancias se encuentran y simplemente reaccionan con una gran rapidez. Bien, entonces tenemos reacciones que son muy rápidas, por ejemplo, cuando hablamos de la fotosíntesis, en donde la radiación solar, cuando llega a la hoja, está captada y eh, todas las sustancias que están presentes en la hoja y que intervienen en el proceso llamado fotosíntesis, simplemente reaccionan de una manera muy rápida, produciendo la energía necesaria para que la planta sobreviva y además produciendo un compuesto muy importante para la vida de los seres vivos, como es el oxígeno. Otro tipo de reacciones muy rápidas, por ejemplo, es el caso de una reacción nuclear. ¿Okay? Una bomba atómica no es más que una reacción en cadena en el cual los núcleos de los núcleos de ciertas sustancias radioactivas, ciertos átomos radioactivos, como el caso del uranio, el uranio 235 específicamente, simplemente en una reacción química comienza lo que se llama un proceso de fisión nuclear, es decir, que esos núcleos se comienzan a romper formando núcleos más pequeños, es decir, átomos radioactivos más pequeños, pero esta es una reacción que ocurre muy rápidamente, violentamente. ¿Ok? Claro, en este caso sí se necesita la administración de energía. Estas son reacciones muy rápidas, tanto hablamos de la fotosíntesis como una reacción nuclear, son reacciones extremadamente rápidas. Y por el contrario, hay reacciones que son muy lentas. Por ejemplo, el grafito que tenemos en la punta de un lápiz, ¿ok? Podemos, por procesos químicos, transformarlo en un diamante mediante un proceso que va a durar muchos años, que requiere la administración de mucha energía, altas presiones y sobre todo mucho tiempo, pero que nos permite llegar al diamante. Y es una reacción que se sucede muy lentamente, muy lentamente. Entonces, ¿por qué estas reacciones? ¿Por qué ese cambio? Esos cambios de diferente rapidez para que una reacción suceda. Bien, entonces, en un nivel práctico, el conocimiento de la rapidez de la reacción es de gran utilidad para el diseño, por ejemplo, de fármacos, control de contaminación, el procesamiento de alimentos a nivel industrial, cuando se quiere hacer algún proceso que esté relacionado con una reacción química. El conocer la rapidez con la que se va a efectuar esa reacción es de suma importancia. ¿Por qué? Porque qué tan rápido podemos llegar a los productos significa dinero, ¿ok? Significa eh, eh, que la inversión que se esté haciendo
puede recibir los frutos de manera mucho más rápida. Entonces, con frecuencia, los químicos industriales, los ingenieros químicos, ponen mayor énfasis en la aceleración de la rapidez. Es decir, que la reacción que va a ocurrir sea lo más rápido posible, que mejorar su rendimiento. ¿Ok? Es decir, sacrifican rapidez, o perdón, mejor dicho, sacrifican el rendimiento por la rapidez. Prefieren obtener los productos lo más rápido posible para colocar a la venta sus productos. Entonces, recordemos que en una ecuación química nosotros vamos a tener los reactivos del lado izquierdo y los productos del lado derecho. ¿Qué tan rápido sucede este proceso? Bien, entonces, si tenemos esta ecuación química sencilla, en donde A se transforma en B, ¿ok? Entonces tenemos moléculas de A que se van a convertir en moléculas de B. ¿Qué tan rápido va a suceder este proceso? ¿Cómo podemos determinar la rapidez con la que sucede esta reacción? Bien, podemos expresarla de dos maneras. Dos maneras de representarla. Y ojo, y las dos maneras son válidas. Y van a dar la misma rapidez, el mismo resultado, solo que utilizando, bien sea los reactivos o los productos. Entonces, si yo utilizo los reactivos, es decir, lo que yo ubico del lado izquierdo de la ecuación química, yo puedo decir que la rapidez es igual a el delta o la variación de la concentración de A entre la variación del tiempo. Recuerden expresado en segundos. Bien, la concentración de A, en este caso, si yo me refiero a reactivos, va a ir disminuyendo a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque se va a ir sucediendo que A se va a ir transformando en B a lo largo del tiempo. Por lo tanto, A tiene que ir disminuyendo. Entonces, si yo grafico esto, voy a tener una línea descendente a lo largo del tiempo, en donde parto de mucha concentración de A y ella a lo largo del tiempo comienza a disminuir. Bien, entonces yo puedo ahí determinar en ese lapso de tiempo, ¿ok? Cuánto tiempo se invirtió para que la mayor cantidad de A disminuya totalmente, casi totalmente o bueno, al mínimo posible. Bien, por supuesto aquí, como yo estoy hablando de variación, yo voy a partir de una concentración inicial muy alta de A una concentración final muy baja de A. Por lo tanto, yo voy a restar una concentración de A final menos una concentración de A inicial. Por supuesto, esto me va a dar un número negativo, muchachos. ¿Ok? Entonces, por eso es necesario colocar un número negativo a esta fórmula cuando yo me estoy refiriendo a los reactivos para medir la rapidez de una reacción, porque la rapidez tiene que ser un número positivo. ¿Ok? Yo voy a tener aquí un número negativo como resultado, pero al colocar este signo voy a obtener un resultado positivo. Ahora bien, si yo expreso la rapidez en base a los productos, yo voy a partir de una variación o una diferencia de concentración de B entre una unidad de tiempo. ¿Ok? Por supuesto, la concentración de B desde un tiempo cero va a ser prácticamente, para la redundancia, cero. Y a lo largo del tiempo ella va a comenzar a aumentar. ¿Ok? Por lo tanto, yo voy a tener una rapidez, o perdón, una concentración final mucho mayor menos una concentración inicial, prácticamente cero. ¿Ok? Porque a tiempo cero, pues la reacción no ha iniciado. ¿Ok? Y lentamente comienza a aumentar. Esto me da que el valor que yo voy a obtener aquí va a ser positivo. No es necesario colocar el signo. Por lo tanto, voy a tener una rapidez expresada en productos. ¿Hay diferencia entre estas dos rapideces expresadas en cuanto a
concentración de A o concentración de B. No, no debe dar la misma. Solo que tenemos que tener claro qué es lo que estamos utilizando. La podemos expresar en base a reactivos o la podemos expresar en base a productos. ¿Okay? Entonces, aquí hablamos de rapidez de reacción, porque hablamos de reactivos, y aquí hablamos de rapidez de formación, porque hablamos de productos. ¿Bien? Pero los dos términos de rapidez deben ser iguales. Me deben dar la información necesaria de cómo es esa rapidez de transformación de A a B. Tal cual. Bien. Por supuesto, este símbolo delta es la letra griega delta. Significa cambio, diferencia. Acuérdense que estamos hablando de una concentración inicial y una concentración final en ambos casos. Aquí la concentración de los reactivos y aquí la concentración de los productos. Este corchete, que es las dos letras encerradas en corchete, es concentración. Concentración. Recuérdense que este término de concentración es una unidad que no se toca en tercer año. ¿Okay? Aquí lo importante es que ustedes entiendan cómo se visualiza la rapidez en términos de rapidez de reacción o rapidez de formación. Bien, no vamos a realizar problemas con esto. Yo solo aquí les voy a exigir que ustedes aprendan a interpretar la fórmula. En cuarto año, muchachos, si van a haber problemas de esto, van a desarrollar problemas, ya que aquí hay incluso involucradas algunas constantes de velocidad. ¿Ok? Pero en cuarto año este término o estos tópicos pues no se toca. Solo, digamos, estudiamos la cinética de las reacciones químicas en base al análisis de estas dos fórmulas y entender lo que es este proceso, de lo que es una rapidez de reacción y una rapidez de formación. ¿Ok? Acuérdense que rapidez de reacción es la disminución de los reactivos a lo largo de un tiempo determinado, y la rapidez de formación es la concentración de los productos a lo largo de un tiempo determinado. Bien, entonces, esto lo podemos graficar. De hecho, haciendo problemas se puede graficar, ya que nos darían datos. Entonces, si yo veo esta misma reacción de A hasta B, puedo graficarla. Fíjense que si yo lo veo desde el punto de vista de la rapidez de reacción, las moléculas de a lo largo del tiempo van a ir disminuyendo. ¿Ok? Fíjense que esto es un tiempo en segundos y este es el número de moléculas que hay en un inicio. Entonces, si yo hablo de rapidez de reacción, a lo largo del tiempo esas moléculas de A de reactivo van a ir disminuyendo. ¿Por qué van a ir disminuyendo? Porque se están transformando en B. ¿Ok? Pero yo estoy midiendo la concentración de esos reactivos. Entonces, comienzan a disminuir hasta un tiempo determinado en donde la reacción o bien se detiene porque alguno de los reactivos limitantes se agota o porque eh, se le da término a la reacción por un proceso de finalizar la reacción, por un proceso industrial o X manera. Pero yo mido ese tiempo y puedo determinar qué tanto se consumió de la molécula A de mi reactivo. Es decir, que esta pendiente quiere decir rapidez de reacción. Es decir, está relacionada con, vamos, un momento aquí, está relacionada con esta fórmula, rapidez de reacción. Si yo, por el contrario, observamos esta pendiente roja de moléculas de B, se refiere a rapidez de formación. ¿Por qué? Porque fíjense que en el tiempo cero, la concentración de B es prácticamente cero. Apenas se está comenzando a formar. Y a lo largo del tiempo, ella comienza a aumentar.
comienza a formarse producto de la transformación de A en B. Y yo voy a medir cuánto va aumentando las moléculas de B a lo largo del tiempo. Es decir, estoy determinando rapidez de formación a lo largo del tiempo. Entonces, esta pendiente se refiere a rapidez de reacción y esta pendiente se refiere a rapidez de formación. Ojo en el examen, muchachos, que son gráficas que ustedes deben analizar. Eso es lo que se busca con este tema, analizar gráficas y fórmulas. Muy bien. Entonces, ¿entendimos qué es la rapidez de reacción? Fíjense, si yo tengo unos huevos que voy a cocer en un caldero a diferentes temperaturas, fíjense que si yo estos huevos cocidos los hago a 100 grados centígrados, en 10 minutos van a estar listos. Voy a tener huevos cocidos. Y eso no es más que una reacción química en donde la proteína de la clara de huevo y los constituyentes que están en la yema van a reaccionar. Van a reaccionar. ¿Ok? Y con 100 grados centígrados, en 10 minutos, esta reacción está lista. Es decir, los huevos están cocidos. Pero si yo, bajo las mismas condiciones, pero solo variando la temperatura, observo que esta reacción necesita 30 minutos. Es decir, que solo variando un factor, que es temperatura, yo puedo alterar la rapidez de una reacción. Entonces ese es un factor que ya vamos a ver más adelante que me determina la rapidez. Bien, entonces eso son cosas que hay que analizar a la hora de hacer una reacción química. Y fíjense que es algo cotidiano que vemos en nuestro hogar. El tiempo de cocción y las condiciones en las cuales estoy procesando mi alimento. También cuando nosotros introducimos en la nevera nuestros alimentos, estamos haciendo más lenta esa rapidez de reacción, la rapidez de reacción de descomposición del alimento, sean vegetales, sean carne, sean productos lácteos. Ellos se descomponen ya que los componentes que forman parte de estos alimentos comienzan a reaccionar, van reaccionando y ese es el proceso de descomposición cuando se nos pudre un vegetal o cuando se descompone la carne. ¿Qué hacemos al refrigerarlo? Vamos haciendo más lento este proceso y lo hacemos aún más lento aún cuando lo congelamos. Detenemos prácticamente ese proceso de reacción y por lo tanto nuestros alimentos duran más que si los dejamos a temperatura ambiente. Es decir, que la temperatura es muy, pero muy importante para determinar la rapidez de una reacción. Pero no necesariamente es así. Hay veces que la temperatura no forma un papel importante. Volvamos a recordar la reacción que estuvimos en el laboratorio entre el nitrato de plomo y el yodo de potasio. A temperatura ambiente la reacción fue muy rápida, muy rápida. Bien, entonces, fíjense, para entender cómo sucede una reacción química y qué tan rápido puede sucederse, es importante tener en cuenta algo que se llama la teoría de las colisiones. Y esto tiene que ver con lo que yo les hablé al principio, en donde les decía que, o por qué teníamos que diferenciar el término de rapidez con velocidad. La velocidad se refiere al desplazamiento en línea recta de un objeto en tanta unidad de tiempo. Eso desde el punto de vista físico, pero desde el punto de vista químico no. Las moléculas van en todas direcciones. ¿Ok? Ellas van en todas direcciones. Imaginémonos unos legos que los tenemos en un frasco y comenzamos a agitar. Esas piezas comienzan a brincar en todas direcciones. Así son las moléculas en el medio de reacción. Ellas comienzan a brincar en todas direcciones y comienzan a chocar entre sí. Comienzan a chocar. Esto no es más que a colisionar. Entonces, para que dos o más moléculas de los reactivos reaccionen, es imprescindible que estas colisiones se realicen en una orientación correcta. Es decir, los choques entre las moléculas se realicen en una posición correcta. Es decir, que esas piezas de Lego pues
se orienten de la manera adecuada para que ellas puedan encajar. Pero recuerden que cuando yo tengo reactivos, que son moléculas, muchas veces yo necesito romperlas, porque ya están unidas y van a formar moléculas nuevas. ¿Ok? Entonces, también es necesario que esas colisiones entre ellas, para que se rompan, sean las adecuadas, para que ellas se rompan y cuando se vuelvan a unir, formen nuevas moléculas. ¿Ok? Entonces, se deben cumplir las siguientes condiciones para que los choques sean efectivos, es decir, para que esas colisiones sean provechosas, o sea, para que la reacción se lleve a cabo. Primero, deben producirse en la orientación adecuada, lo que ya les comenté, piezas de Lego. O sea, recuerden que las piezas de Lego encajaban de una manera. De la otra manera, pues no había posibilidad de que encajara. Entonces, orientación adecuada. Segundo, el choque debe tener una energía suficiente para romper enlaces de átomos. Recordemos, muchas veces hay moléculas que se descomponen. Entonces, yo necesito energía suficiente para romperlas y que formen moléculas nuevas. Entonces, tengo que administrar la energía suficiente para romper enlaces, para romper esas uniones. Para que la activación, o sea, para que esa reacción, perdón, se lleve a cabo, debo contar con lo que se conoce como lo que se llama una energía mínima. La mínima cantidad para que la reacción se lleve a cabo. Esto se conoce como energía de activación. La energía de activación es la energía mínima para que la reacción se lleve a cabo. Es decir, si la reacción eh, sucede a partir de los 50 grados centígrados, por decir una temperatura, entonces yo debo llegar a 50 grados centígrados para que la reacción se inicie. Si yo estoy en 49, en 48 o menos, la reacción no se inicia porque no hay energía suficiente para que se comienzan a romper enlaces. ¿Qué? Que es lo principal. Tengo que romper enlaces para que se vuelvan a unir y formen una sustancia nueva. Entonces necesito una energía mínima, es decir, una energía de activación. Entonces, ¿qué es esta energía de activación? Y esto es muy importante, muchachos. Recuerden que la energía de activación es la energía mínima de energía que se requiere para iniciar la reacción química. Entonces, esto me va a definir dos tipos de reacciones. Primero, lo que se conoce como una reacción exotérmica. El término exotérmico quiere decir que expulsa energía, emite energía. Bien, entonces, una reacción exotérmica viene graficada bajo este esquema, en donde los los reactivos AB van a reaccionar a lo largo del tiempo, pero para que ello suceda, yo necesito suministrarle energía para que ella forme este llamado, a ver, vamos a colocar todo, este llamado estado de transición, ¿ok? Este llamado estado de transición AB, que no es más que el proceso en el cual las dos moléculas, tanto A como B, comienzan a unirse, ¿ok? Y dan, digamos, el paso inicial para formar los productos, que son 6D. Fíjense que aquí yo necesito una pequeña cantidad de energía para que, para formar este estado de transición. Y después finalmente se libera toda esta energía. Fíjense cómo esta energía potencial disminuye drásticamente, produciendo, en este caso, C y D, que son los productos. Fíjense que la energía de C y D es menor que la energía de A y B. ¿Okay? Quiere decir que se liberó energía. Se liberó energía. Es una reacción exotérmica. Bien, por ejemplo, cuando yo eh, agarro el carbón de una parrilla, y lo comienzo a calentar, es decir, comienzo a suministrar energía, y él comienza a arder, observamos cómo empieza a descomponerse. Residuos y comienza a salir un vapor
que es dióxido de carbono, también se genera agua y ceniza, es decir, hay una reacción química. Y si nosotros tocamos, o sea, no tocamos, sino acercamos la mano donde está el carbón, observamos cómo emite calor, es decir, está emitiendo energía en forma de luz y calor, es decir, es una reacción exotérmica. Él absorbe la energía que nosotros le suministramos y después, una vez forma los productos, rápidamente desciende y toda esa energía la expulsa. Eso es una reacción exotérmica. Lo contrario es la reacción endotérmica. En la reacción endotérmica, los reactivos A y B necesitan que se les suministre una alta cantidad de energía para poder formar el estado de transición a B. ¿Okay? Y una vez se forme este estado de transición, ella libera algo de energía para obtener los productos. Fíjense que los productos, en este caso, en las reacciones endotérmicas, tienen una energía mayor que los reactivos. Aquí podemos recordar el ejemplo de una de las prácticas, cuando agarrábamos el clorato de potasio y lo calentábamos, ¿ok? Con un yesquero, y él se comenzaba a descomponer en dos productos, que era cloruro de potasio y dióxido de carbono. Bien, esta es una reacción exotérmica. No se emite calor sustancialmente, pero es necesario suministrarle muchísima energía a ese clorato de potasio para que se descomponga, totalmente y eh, genere los productos que en este caso son C y D. Entonces esas son las dos diferencias entre lo que es una reacción exotérmica y una reacción endotérmica. ¿Ok? En este caso, aquí no se emite una llama, no se emite calor como tal, es muy poco, al contrario de la exotérmica, donde sí se emite una gran cantidad de calor. ¿Ok? Bien, entonces esa es la diferencia entre una reacción exotérmica y una reacción endotérmica. La reacción exotérmica se emite calor y en la reacción endotérmica es necesario consumir una gran cantidad de energía para que la reacción se lleve a cabo. Entonces, el estado de transición AB es una especie, digamos, transitoria. De ahí viene el nombre de transición, una especie transitoria en donde las moléculas de los reactivos, como resultado de las colisiones, comienzan a formar el producto, es decir, comienzan a unirse para formar los productos. Bien, ellas, es como es un estado de transición, digamos que es una etapa en donde, producto de las colisiones, A y B comienzan a romperse y a su vez comienzan a formar los productos, que en este caso sería C y D. Es decir, es un estado transitorio, donde vamos a ver todo, algo que se está rompiendo, ¿ok? Y algo que se está formando, ¿ok? Es un estado de transición, que es el que me va a determinar la rapidez de la reacción. Es decir, qué tan rápido llega a este punto, ¿ok? El tiempo que yo marco aquí, cuando llego al estado de transición, es lo que me va a determinar la velocidad de reacción, tanto en este punto, más o menos aquí, como en este punto. Esto es lo que me determina la velocidad de reacción. Lo que ocurra a partir de aquí y a partir de aquí es irrelevante, porque va a suceder de una manera tan rápida que es irrelevante. Lo clave es esto. Volvamos al ejemplo del carbón. Una vez que ustedes encienden la llama, la reacción sucede. Ese carbón se quema. Ya no es necesario administrarle más calor ni más energía, porque ya llegó a este punto y todo se va a transformar en cenizas, dióxido de carbono. Todo. Igual acá, el clorato de potasio, una vez que se calentó y adquirió la energía, pues el gas se descompone totalmente y rápidamente pasa a los productos. ¿Bien? Entonces,
¿Qué tipo de reacciones, según la fase de los reactantes, tenemos? Nosotros aquí vamos a diferenciar dos tipos de reacciones. Ya este término homogéneo y heterogéneo ya lo trabajamos, recuerden, en el primer laxo. Cuando yo digo algo homogéneo, es algo que yo no puedo distinguirlo a simple vista. Las fases que hay allí no las puedo distinguir. Bien, cuando hablamos de reacciones homogéneas, quiere decir que los reactivos se encuentran en una sola fase. O sea, los reactivos que yo tengo ahí yo no los diferencio. Cuando los mezclo yo no los diferencio. Yo no sé, no los logro ver. Es una sola fase. Eso se llama reacciones homogéneas. Ocurren en una sola fase. Y las reacciones heterogéneas son aquellas que yo sí puedo ver. ¿Okay? Por ejemplo, si yo en una solución coloco algún reactivo sólido, yo voy a ver cómo ese reactivo comienza a transformarse. Comienza a transformarse. Yo lo estoy viendo. Es decir, él está en una fase y el otro reactivo está en otra. Y por contacto comienza a reaccionar. Son lo que se llaman reacciones heterogéneas, donde yo puedo distinguir los reactivos a simple vista. Entonces, ¿qué factores me afectan la rapidez de la reacción? Ya vimos uno, que fue la temperatura. Entonces ya lo vamos a tener aquí. Vamos a ver qué otros factores me afectan la rapidez de una reacción. Naturaleza de los reactivos, indudablemente. Según el tipo de reactivo, la reacción va a requerir energía o va a ser instantánea, va a ser inmediata. ¿Okay? Hay reacciones que son inmediatas, hay otras que requieren más tiempo. Entonces, la naturaleza de los reactivos va a determinar esto. Volvamos al ejemplo del laboratorio. El nitrato de plata y el yoduro de potasio, la naturaleza de ello es que apenas se encuentran en la solución, reaccionan de una manera inmediata. Son reacciones al instante. La superficie de contacto. Si yo tengo un reactivo que está en un sólido, que es una roca, y la coloco a reaccionar, esa reacción va a ser más lenta. Pero si ese reactivo en lugar de ser una roca es un polvo, pues la superficie de contacto con el otro reactivo va a ser mucho mayor. Por tanto, la rapidez de la reacción va a ser mayor, a pesar de que son los mismos reactivos, pero yo voy a acelerar la reacción aumentando superficie de contacto. Concentración de reactivos. Si yo tengo más cantidad de reactivos, la reacción va a ser más rápida. Recordemos los ejemplos que veíamos de reactivo limitante. Fíjense que muchas de las estrategias de los químicos es aumentar la concentración de uno de los reactivos, el más barato generalmente, para forzar la transformación de una manera más rápida, más eficiente del reactivo que me va a limitar la reacción, o el reactivo más costoso. Entonces, aumentando concentración, yo acelero la reacción, aumento rapidez. Otro aspecto es la presencia de catalizadores. Un catalizador es una sustancia que va o a acelerar o a enlentecer, hacer más lenta una reacción. ¿Okay? Entonces, los catalizadores son sustancias que tienen esa función de acelerar o enlentecer una reacción. Ejemplos de catalizadores tenemos, hay muchos catalizadores biológicos que aceleran reacciones. En un laboratorio, por ejemplo, catalizadores químicos. A ver, recordemos ejemplos cotidianos. Por ejemplo, cuando estamos cocinando, muchas veces para ablandar algunos granos podemos utilizar cantidades muy pequeñas de bicarbonato de sodio. Eso acelera el proceso de cocción de estos granos, los ablanda mucho más rápido. Es decir, es un ejemplo de utilizar una sustancia para que acelere una reacción, la haga más rápida. Y la temperatura, muchachos. Ya lo vimos con el ejemplo de los huevos. Diferencias de temperaturas pueden acelerar o hacer más lenta la reacción, porque muchas veces yo quiero que sea más lenta para evitar reacciones violentas. ¿Bien? La hago más lenta, más controlada. Entonces la temperatura es un factor a tomar en cuenta. Entonces, estos son los factores que me van a alterar esa rapidez de reacción. Bien, bien muchachos, esto es todo por hoy. Entonces, nos vemos en la siguiente clase. Gracias.